Hola Econolovers, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a hacer un vídeo para explicar, o bueno, ya en vuestro caso, repasar la productividad, ¿vale? La productividad, lo primero que tenemos que decir es que sirve para medir la eficiencia, ¿vale? La eficiencia en la producción, ¿vale? La eficiencia era la capacidad de conseguir el objetivo, ¿vale? Conseguimos el objetivo, pero además lo hacemos con el mínimo de recursos o de la mejor forma posible, ¿vale? Con el mínimo de recursos para conseguir dicho objetivo, ¿vale? Por tanto, la fórmula de la productividad será la siguiente: productividad igual a la producción, ¿vale? A lo que se ha producido, producción, entre los factores que se han empleado. Por ejemplo, coches por hora de trabajo, ¿vale? O cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Bien, esto nos da lugar a lo siguiente. Tendremos dos tipos de productividades: la productividad de un factor, ¿vale? Del factor en concreto que estemos nosotros calculando, y la productividad global, ¿de acuerdo? Es muy importante tener en cuenta esta diferencia. ¿Por qué? Porque la productividad del factor solamente va a tener en cuenta uno de los factores productivos, ¿vale? Un factor productivo. Mientras que la productividad global va a tener en cuenta más de un factor, es decir, 2, 3, 4, n, los que sean, pero más de uno, ¿vale? Cuando calculamos la productividad del factor, pondremos productividad, la fórmula será productividad es igual a la producción, no voy a poner nada nuevo aquí, ¿vale? Producción entre el factor, no pongo factores, pongo factor, cada uno en sus unidades. Cada uno en sus unidades. Es decir, la productividad del factor no la tenemos que pasar a euros, no tenemos que multiplicarlas por el precio, ¿vale? Por ejemplo, 35 mesas, ¿vale? ¿Cuál es la productividad de nuestra empresa que fabrica mesas, no? Productividad, no sé cuántas mesas por kilogramo de madera. Pues imaginaros que sacamos una mesa por cada 3 kilogramos de madera, ¿no? ¿Qué querrá esto decir? Pues que para hacer una mesa necesitamos 3 kilos de madera, que si tengo 30 kilos de madera podré hacer 10 mesas, ¿vale? Es lo que estamos diciendo con ese tipo de productividad. Ahora bien, en este caso, vuelvo a repetir, no estamos utilizando los euros, no multiplicamos por el precio. Pero cuando calculamos la productividad global, ¿qué ocurre? Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Porque esta es más larga. Productividad, ¿vale? Global. Volvemos a poner que es producción entre factores productivos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que si yo estoy fabricando, imaginaros que aquí tengo mesas, ¿vale? Número de mesas, 10 mesas, 37 mesas, las que sean. Factores, madera, más trabajadores, más, ¿qué te digo yo? Maquinaria o electricidad, ¿vale? Vamos a poner esos tres. Imaginaros todos los que podríamos poner ahí como factores, ¿no? Todos los factores que haga falta para fabricar una mesa. ¿Cuál es el problema? Yo, como sumo madera y trabajadores y kilovatios de electricidad, pues los tendré que, pues igual que sumamos cuando vamos a comprar al supermercado y sumamos todo aquello que compremos. Por ejemplo, compramos filetes de pollo, naranjas y refrescos. ¿Cómo lo sumamos? Pues lo sumamos multiplicando cada uno por su precio y dejándolo todo en euros. ¿Qué quiere decir? Que aquí tanto la producción
como los factores los tenemos que multiplicar por el precio de cada uno, ¿vale? Es decir, mesas por no sé cuántos euros la mesa, ¿vale? O vamos a ponerlo abajo para que nos quepa bien, ¿vale? Sabéis que para que podamos seguir esta igualdad, yo le tengo que poner aquí igual, igual a mesas por X euros la mesa, ¿vale? Madera por euros la madera, paréntesis, más trabajadores por X euros el trabajador, lo que cobre cada trabajador, lo que nos cueste, más kilovatio de electricidad por los euros que cueste el kilovatio de electricidad. ¿Por qué se hace todo esto? Porque ahora podemos simplificar, ¿vale? Las mesas con las mesas, las maderas con las maderas, los trabajadores con los trabajadores, la electricidad con la electricidad. ¿Qué nos queda arriba? Euros. ¿Qué nos queda abajo? Euros. ¿Y qué ocurre? Perdón, que este no es el mismo. Vamos a ponerlo bonito. Uy, la que estoy liando yo sola. ¿Qué ocurre? Que esto es igual, ¿vale? Igual a... ¿Qué nos quedaba arriba? Euros. Y abajo, euros, más euros, ¿no? Teníamos 3. Perdón, esto es igual a euros entre euros que se simplifican y aquí nos quedará solamente un número, ¿de acuerdo? La productividad global se da con un número, no tiene unidades y la productividad, esa es la global, ¿vale? Es un número, no tiene unidades. ¿Por qué? Porque lo hemos pasado todo a euros y después lo hemos dividido. Y la del factor se da en unidades de producto entre unidades de factor, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es importante. Muy bien. Esto por aquí. ¿Qué más tenemos que saber? Pues, vale. Tenemos que saber que en los últimos años de selectividad, antes no lo hacían, ¿vale? Nos piden que calculemos la evolución de la productividad a precios constantes, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso de precios constantes? Vamos a fijarnos en la productividad global, ¿vale? Productividad global, imaginaros del año 0, ¿no? Sería las unidades del año 0 por los euros por unidad del año 0 entre el factor 1 por los euros del factor 1, ¿vale? Más el factor 2 por los euros del factor 2, más los factores que sean, ¿vale? ¿Y qué ocurriría con la productividad global en el año 1? Bueno, el precio en el año 0, en el año 0, ¿vale? Bien. En el año 1 tendríamos las unidades de producción en el año 1 por el precio en el año 1 entre las unidades en el año 1. Y ahora, el factor, vamos a llamarle factor A, ¿vale? Y factor B. El factor A en el año 1, factor B en el año 1. Y ahora tendríamos factor A al precio en el año 2 por los euros en el año 2 entre el factor A en el año 2 más el factor B en el año 2 por los euros en el año 2 entre el factor B en el año 2. ¿Por qué os estoy haciendo esto? Que podéis decir, Dios mío, qué horror. Porque yo lo que quiero calcular en un problema de productividad es si ha aumentado la productividad, la producción respecto de los factores. Y aquí estamos viendo que cambian las unidades, pero que también cambian los precios, ¿vale? Si yo cojo la producción del año pasado y la de este, ¿vale? Y las quiero comparar, yo querré ver si han cambiado las unidades y los factores, pero no quiero ver, no, lo que me interesa no es si han cambiado los precios, ¿vale? Si han cambiado los precios. ¿Cómo se soluciona este problema? Porque si yo calculo estas productividades, a mí me da estas 5, ¿vale? Y esta me da 7,
No sé si es porque han aumentado las unidades de producción y se han reducido los factores, o ha sido porque lo que han cambiado son los precios. Igual estoy produciendo de una forma menos eficiente, pero tengo unos precios distintos y eso es lo que me ha hecho que cambie. Entonces, ¿cómo se soluciona esto con los precios constantes? ¿Qué quiere decir que estamos calculando a precios constantes? Pues quiere decir que para todos los años, para todas las productividades globales, productividad global del año 0 y para la productividad global del año 1, tomaré los mismos precios. ¿Qué precios tomaré? Los del primer año, los del año más antiguo, en este caso el año 0. Si a mí me dan del año 2019-2020, yo tomaré los del año 19, ¿vale? Siempre el año más antiguo, ¿vale? El año más antiguo, el año más lejano a la actualidad, ¿vale? Por tanto, aquí diremos las unidades de producción del año 0 por los euros del año 0 entre las unidades del año 0, ¿vale? Y aquí dijimos factor A del año 0 por los euros que cueste el factor A del año 0, ahora lo estoy haciendo mejor, entre el factor A del año 0, ¿cierto? Más el factor B en el año 0 por los euros del factor B, lo que cueste en el año 0, entre el factor B en el año 0. ¿Y aquí qué haré? ¿Aquí qué va a cambiar? Lo voy a poner en otro color. Va a cambiar las unidades en el año 1, el factor A que yo utilice en el año 1 y el factor B que yo utilice en el año 1. Solamente han cambiado las cantidades de producción y de factor, pero los precios los dejo iguales que aquí, ¿vale? El mismo precio que aquí. El precio del año 0 por los euros del factor A en el año 0 por los euros del factor B en el año 0. Y sí pondré las unidades en el año 1 entre el factor A en el año 1 más factor B en el año 1. Es decir, aquí dejaré los mismos precios que en el de arriba, ¿de acuerdo? Por eso llamamos precios constantes. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque yo quiero ver que esa variación desde la productividad global del año 0 hasta la productividad global del año 1 no ha aumentado o disminuido por una variación de los precios, sino por una variación de la producción respecto de los factores empleados. ¿Cómo hago que no me afecten los precios? Dejando los precios constantes, ¿de acuerdo? Esto por aquí. Y ya lo último que nos queda. Cuando nos hablan de variación, ¿vale? ¿Cómo varía de un año a otro? O nos piden directamente el índice o la tasa o variación porcentual, ¿vale? Nosotros tenemos las siguientes fórmulas. El índice, yo siempre os digo para que os acordéis, pipo, no es pipo, es P sub 1 entre P sub 0, ¿vale? Y la tasa es pipo menos 1, ¿vale? Bien, ¿qué quiere decir? Que si te piden la tasa, tú calcula primero el índice, ¿vale? Y después le restas 1. ¿Qué es pipo? La productividad del año 1, ¿vale? Y aquí la productividad del año 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo tenemos? A ver, dejadme que me vaya arriba un momentito para ver si yo os lo explicaba también con de dónde salía el pipo. Yo creo que sí. Sí, ¿vale? Este pipo, el índice, después le restamos P sub 0, ¿vale? Y por eso nos queda menos 1, mira. La tasa, este menos 1, ¿vale? Si yo, esta tasa, ¿de dónde sale? La tasa, si yo cojo la productividad del año 1 menos la productividad del año 0 entre la productividad del año 0 es lo mismo que productividad del año 1 entre el año 0 menos productividad del año 0 entre el año 0, ¿de acuerdo?
lo que es igual a productividad del año 1 entre productividad del año 0 menos 1, ¿vale? Lo que es igual al índice menos 1, ¿de acuerdo? Lo que es igual al índice menos 1. Siempre, siempre, ¿vale? A precios constantes. Lala, ¿y si no me dicen en el problema que lo haga a precios constantes? Pues haces las dos, ¿vale? Haces las dos, pero lo importante es que si haces las dos digas que tienes distintos resultados, porque cuando ponías precios variables o precios corrientes, ¿vale? Corrientes quiere decir que el precio cambia. Si ponías precios corrientes le estaba afectando la variación de los precios, ¿vale? El incremento o el decremento de los precios, mientras que con precios constantes solamente le está afectando la producción, ¿vale? La producción y los factores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Es decir, a precios constantes estamos utilizando el precio solamente para, para quitar las unidades, ¿vale? Por lo que os explicaba aquí, ¿vale? Por lo que os explicaba aquí. Quitábamos las unidades, ¿vale? Porque yo no podía sumar madera y trabajadores y electricidad o los factores que fuesen, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto quedaría explicado el tema de la productividad. Ojo, ojo, porque los problemas no son difíciles, pero como siempre hay una cosa muy educativa, muy bonita, muy estupenda, ¿vale? Que os va a resolver muchos problemas en vuestras vidas, que es saber leer. Por favor, los cochinitos de la Paulita. Acordaros, ¿vale? Mucho cuidado al leer, porque cuando nos hablan de los factores tenemos que tener en cuenta todo lo que hace falta, ¿vale? Todo lo que hace falta. Leer con mucho detenimiento, sobre todo lo relativo a los factores, porque hay veces que os dan datos en el enunciado y después apartado a apartado B y os dan más datos y tenéis que tener todo en cuenta, ¿vale? Mucho cuidadito y leedlo con mucho detenimiento, ¿vale? Venga, un besito. Adiós, que no lo ves.